Buenas tardes, soy Martín Antonio Villavicencio Fischer, mi formación es la de Geología, licenciado en Geología. He ejercido como tal, pero tengo 20 años de servicio en educación básica, particularmente en la modalidad de telesecundaria, donde me he desempeñado como docente de grupo, como subdirector y desde hace 5 años como supervisor de zona. En la actualidad estoy cursando la maestría en Educación con orientación en Innovación y Tecnología Educativa por la Universidad del Valle de México, y esta vez voy a presentar una ponencia que tiene que ver con la exposición de un proyecto de investigación como parte de la asignatura de comunicación, de técnicas de comunicación. Cuando hablamos de tecnología, pensamos en los propósitos o para qué nos va a servir la tecnología. Y una de las cosas es que nos permite facilitar las labores cotidianas, que nos permite mejorar los resultados y que nos permite también optimizar los tiempos. Para este ejemplo tengo un molcajete con una salsa verde y tengo una licuadora con una salsa verde, que se puede aplicar este ejemplo a cualquiera de las cuestiones que tengan que ver con tecnología. Bien, en el caso de la tecnología digital no es la excepción y también vamos a tener nosotros algunos avances. Para ejemplificar voy a hablar de los dispositivos de almacenamiento externo, que van desde el floppy disk o disco flexible, pasando por el disquete, por el disco compacto o el CD y por el DVD. Vamos a darnos cuenta aquí que las capacidades de almacenamiento iban de 360 kilobytes, y en la actualidad tenemos, en el caso de los DVDs, capacidad de 4.7 gigabytes. Estos serían los más comunes, porque también tenemos de 9 gigas. Después de los CDs y los DVDs vinieron las memorias flash o las memorias USB, que iniciaron con memorias tan raquíticas como 512 megabytes, que eso nos parece ahorita algo de una capacidad muy mínima de almacenamiento. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado ya a las memorias de 8 gigas a 64 gigas, que son las que se encuentran en el mercado, que son las más frecuentes, y las que tenemos acá tachadas están en desuso. Bien, el hardware y el software han ido creciendo a la par a lo largo del tiempo desde que se fue desarrollando el Internet. Y con el desarrollo del Internet, bueno, viene la creación de las redes sociales, y las redes sociales se van multiplicando a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es la razón por la que se van multiplicando las redes sociales? Es porque se van adaptando o se van ajustando a los intereses de los usuarios. Las redes sociales entonces se van a desarrollar con cierta afinidad a las características de los grupos. Y así vamos a tener redes sociales que tienen que ver con los intereses de los jóvenes, de los profesionistas, de los artistas, de los comerciantes. Lo que nos compete en el estudio es las redes sociales para la educación. Y vamos a partir de los siguientes antecedentes. En el año de 2010, Laura Beatriz Prato y Liliana N. Villoria hicieron un recorrido por los conceptos de la red de la web, de la red de redes o de la web 2.0, por su desarrollo y por la clasificación de las redes sociales, incluyendo el uso que se le puede dar en el ámbito educativo. El primero de los 4 pilares de la web 2.0 es el que corresponde a las redes sociales. ¿Y qué es una red social? Una red social o las redes sociales son definidas como las herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan y faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio social. Esto es de acuerdo con Villoria del 2010. Este concepto nos va a acercar entonces a una idea de penetración masiva de la información, porque puede llegar a muchas gentes en un periodo de tiempo real. Por lo tanto, también es susceptible de poderse utilizar en los ambientes académicos. La investigación realizada por Villoria, en la obra que citamos, incluye un estudio de casos. Básicamente trabajan lo que es Facebook. ¿Y por qué Facebook? La razón básicamente es que esta red social es una de las más populares y es de un acceso rápido, y cualquier dispositivo móvil lo va a incluir como una aplicación por default. De acuerdo con Valenzuela Argüelles, que es otro autor del 2013, donde cita a De Haro del 2011,
hablan de que el uso educativo de las redes se circunscribe a los aspectos instruccionales, básicamente a las materias o asignaturas, presentando y compartiendo contenidos multimedia a las asesorías y a las noticias. Adicionalmente, también expone que las redes sociales especializadas. Para Santa María González, en 2008, las redes sociales son una estructura muy potente e innovadora para el trabajo en red y pueden convertirse, de acuerdo con este autor, en comunidades de aprendizaje o en redes de conocimiento. Pero bien, cuando hablamos de las bondades o de los aspectos positivos de las redes sociales, no podemos descartar que también vamos a encontrar algunos detractores con base en estudios, con base en proyectos que han realizado y han encontrado que tiene características negativas las redes sociales. El caso específico, León del Barco, Castaño, Fajardo Bullón y Gómez Carroza, en 2012, hicieron un estudio con relación al ciberbullying en una muestra de estudiantes de secundaria, donde tomaron una muestra de 1.700 estudiantes en 22 centros educativos que se ubican en la ciudad en Extremadura, en España, y utilizaron un instrumento que fue un cuestionario para determinar el ciberbullying. En este estudio van a determinar básicamente la incidencia de las víctimas, siendo más frecuentes en los grupos de jóvenes que en los grupos de nivel superior. Bien, León del Barco y otros concluyen que el porcentaje porcentaje medio de los agresores es de un 6.4 contra un 6% de víctimas, y estos resultados que ellos manejan son cercanos a otros estudios que se hicieron en España, pero también, paradójicamente, difieren o se separan, se alejan de otros resultados también realizados en el mismo país, pero en contextos diferentes. Por lo tanto, el contexto influye en que se presenten estas situaciones de ciberbullying. Justificación del proyecto. Debido a que el acceso a las redes sociales es muy fácil, los adolescentes, estudiantes de secundaria van a contar con al menos una de las redes sociales más populares. La mayor parte de los alumnos van a contar con suscripciones o con cuentas de Facebook y cuentas de WhatsApp, mínimamente. El uso incorrecto o inoportuno o bien excesivo de las redes sociales va a representar un distractor en las tareas educativas, es decir, van a estar distraídos porque van a estar haciendo alguna otra cosa que no tiene que ver con las tareas educativas. Al menos, obviamente, que se tienda a tener normas de uso en el salón de clases. Las redes sociales se van a considerar entonces como unas aliadas de las tareas educativas porque presentan una facilidad para compartir entre pares, ya sea ideas, noticias o contenido. Para convertir las redes sociales en herramientas que apoyen las actividades educativas, entonces es necesario que realicemos proyectos de investigación que nos permitan medir o cuantificar la influencia de estas, ya sea positiva o negativa, en los estudiantes, y también proponer alternativas de uso controlado. Los proyectos como este que se propone pretenden minimizar el impacto negativo y el mal uso de las redes de Internet en los adolescentes. Dentro de las actividades necesarias también es importante que se tenga en los proyectos de enseñanza la inclusión de temas que vayan a proporcionar herramientas que le permitan a los estudiantes discriminar las fuentes no confiables, y que esas fuentes no confiables van a generar una mala información o bien van a desvirtuar la realidad. Las redes sociales especializadas como los blogs o las revistas digitales están disponibles para un sector de la población que tiene que ver con la especialización, básicamente, o actividades profesionales. Marco teórico. La investigación va a tener un enfoque cuantitativo, básicamente, debido a que es necesario saber qué porcentaje, cuántos usan las redes sociales, cuántos docentes permiten el uso en clase y cuántos docentes hacen el uso de los dispositivos como una herramienta para propiciar el conocimiento. No debemos descartar la parte cualitativa de esta investigación, no podemos separarla, porque también es importante saber para qué van a utilizar los dispositivos móviles tanto en su casa como en la escuela, y si el uso en las actividades de entretenimiento se va a limitar exclusivamente a los tiempos libres y de descanso en la casa. La muestra está definida para escuelas que tienen un contexto similar. Estamos hablando que dentro de la zona de telesecundarias número 4 de Los Cabos en Baja California Sur,
Vamos a tomar 4 escuelas de las 7 que componen la zona escolar. El presente estudio se va a realizar entonces en 4 planteles, en una muestra específicamente de 200 alumnos de primer grado, de una población total de 600, y va a consistir en la aplicación de este cuestionario que se llama ¿cuánto y cómo usas las redes sociales? Los objetivos que perseguimos es determinar qué porcentaje de alumnos de las escuelas secundarias de la parte urbana y suburbana del municipio de Los Cabos van a contar con dispositivos móviles y los van a aportar a la escuela de manera cotidiana. Además, describir los usos más frecuentes de los dispositivos móviles y los tiempos y los lugares en los que se utilizan. Definir también cuántos docentes muestran la apertura hacia el uso de los dispositivos móviles en actividades escolares. Y determinar cuántos docentes proponen el uso de los dispositivos móviles como una herramienta de trabajo cotidiano para que los alumnos puedan construir su propio conocimiento. El diseño metodológico es que debido a la población estudiantil de primer grado de alrededor de 600 alumnos, está integrada la muestra por 200 alumnos que se les va a aplicar el cuestionario antes mencionado, que es cuánto y cómo usan las redes sociales. La muestra se va a obtener de 2 escuelas que se ubican en zona urbana y que tienen los 2 turnos, matutino y vespertino, y 2 que se ubican en áreas suburbanas. Los planteles que se ubican en la zona rural se van a descartar porque no tienen acceso a internet, no tienen luz eléctrica, por lo que aun cuando existan los dispositivos y tengan algunos alumnos, el uso va a ser reducido o definitivamente va a ser nulo. Y además esto nos generaría una media, una desviación estándar muy grande con respecto a la media aritmética. Para determinar el tamaño de la muestra se consideró un 90% de confianza, una población de 600 alumnos, un margen de error mínimo de 5% y la proporción de resultados favorables del 60%. Debido al carácter cuantitativo y cualitativo del proyecto, los resultados estadísticos los vamos a trabajar a través de una campana de Gauss, que sería una distribución normal, y de esa manera vamos a minimizar las medidas de dispersión y nos vamos a centrar en las medidas de tendencia central. Conclusiones. La expansión de la red de internet facilita y acelera el flujo de la información, eso es sin duda. Las redes sociales presentan una gigantesca cantidad de nodos que no son otra cosa más que las personas que están interconectadas, lo que va a favorecer la multiplicación de la comunicación y la información. La utilización de las redes sociales en la educación es viable, es eficaz y es además eficiente. Es una condición para que el impacto de las redes sea efectivo, normal y controlar su uso. No podemos dejarlo totalmente a la libertad. La interconexión en tiempo real y de amplia distribución geográfica va a propiciar que a través de esas redes sociales se puedan fortalecer las redes de conocimiento. Cada docente que vaya a introducir las redes sociales en sus actividades cotidianas va a ser el responsable directo de los resultados que se puedan obtener a través del uso de las redes en las actividades de enseñanza y aprendizaje. Y por último, no nos resta más que decir que si el uso de las redes sociales en la educación es mesurado, es supervisado, planeado y contextualizado, seguramente el impacto será positivo.